Era la noche del 21 de agosto de 1968, cuando en Signa, a las afueras de Florencia, Italia, se cometió un crimen que en ese momento parecía aislado. Antonio Lobianco y Barbara Loxi fueron hallados muertos dentro de su coche. Él recibió disparos. Ella fue brutalmente agredida. Lo más perturbador fue que su hijo de 6 años estaba dormido en el asiento trasero. Nadie sabía que ese sería el primer caso atribuido al monstruo de Florencia, el asesino en serie más temido en la historia criminal italiana. En los años siguientes, los crímenes se repitieron, siempre con un patrón aterrador en parejas jóvenes en busca de privacidad, estacionados en autos en zonas boscosas a las afueras de Florencia, asesinados con extrema violencia. El hombre solía ser abatido primero, mientras que la mujer era asesinada y, en varios casos, mutilada de forma grotesca. Las similitudes en los casos comenzaron a ser evidentes: el uso de una pistola calibre .22, heridas por arma blanca, ataques sexuales simulados o reales, y mutilaciones específicas del área pélvica o del pecho izquierdo de las mujeres. En 1974 ocurrió otro doble homicidio, esta vez de Pasquale Gentlecore y Stefania Pettini. Fueron encontrados sin vida en un campo cerca de Borgo San Lorenzo. La mujer presentaba múltiples heridas y señales de una violencia particularmente ritualista. Aún así, las autoridades no hicieron una conexión clara con el caso anterior. No fue hasta los años 80, cuando los asesinatos comenzaron a acumularse, que se encendieron todas las alarmas. En 1981, el asesinato de Giovanni Foggi y Carmela De Nuccio reactivó la pesadilla. Nuevamente, una pareja en un lugar apartado. Nuevamente, el mismo calibre y nuevamente mutilaciones. La población comenzó a entrar en pánico. La prensa bautizó al asesino como il mostro di Firenze, el monstruo de Florencia. Este no era un criminal común, era calculador, metódico y sabía cómo evadir a la policía. En 1982, otros dos jóvenes, Paolo Mainardi y Antonella Migliarini, fueron atacados en circunstancias similares, pero esta vez Paolo sobrevivió durante unas horas, lo que dio a la policía la esperanza de obtener información. Sin embargo, murió antes de poder declarar. La ciudad entera vivía con miedo. Las parejas ya no se atrevían a salir de noche. Los caminos rurales quedaron desiertos y el monstruo seguía matando. En 1983, dos turistas alemanes, Wilhelm Mayer y Jens Roche, fueron asesinados cerca de Jogoli. En 1984, los cuerpos de Claudio Stefanacci y Pia Rontini fueron hallados con mutilaciones cada vez más atroces. Y en 1985, Nadine Mauriat y Jean-Michel Krobeshvili, turistas franceses, fueron asesinados en una tienda de campaña en San Casiano. Esta sería la última víctima conocida del monstruo. A lo largo de casi 2 décadas se contaron oficialmente 8 dobles asesinatos, pero muchos investigadores creen que hubo más casos sin resolver que podrían vincularse. El hecho de que las víctimas fueran parejas, el uso constante del mismo calibre de arma, las mutilaciones específicas y la elección de lugares retirados indicaban que el asesino actuaba con premeditación. Sabía lo que hacía y posiblemente no actuaba solo. Durante los años de investigación, la policía cometió múltiples errores. Se arrestaron a personas inocentes, se archivaron pruebas mal procesadas, se perdieron oportunidades clave. El caso se convirtió en el más largo y polémico de la historia criminal italiana. Uno de los primeros sospechosos fue Stefano Mil, el esposo de Barbara Loxi. La mujer asesinada en 1968 fue condenado por ese crimen, pero los siguientes asesinatos ocurrieron mientras él estaba en prisión. Eso despertó nuevas sospechas. ¿Era él el asesino original y alguien lo imitaba? ¿O simplemente fue un chivo expiatorio?
En los años 90, la policía enfocó su atención en Pietro Paciani, un campesino con antecedentes penales. Fue arrestado en 1993 y condenado en 1994, pero en apelación fue absuelto. En 1996, el tribunal determinó que no había pruebas suficientes. Paciani murió en 1998 en medio de rumores, sin haber confesado y sin que se confirmara su culpabilidad. Su caso sigue siendo uno de los más debatidos en la historia judicial de Italia. Otros dos hombres, Mario Vanni y Giancarlo Lotti, amigos de Paciani, fueron también arrestados y condenados. Ambos confesaron parcialmente bajo presión, pero sus versiones eran contradictorias y cambiaban constantemente. Algunos creen que sus confesiones fueron inducidas y que el verdadero asesino nunca fue atrapado. Aquí es donde el caso toma un giro aún más siniestro. A lo largo de los años surgieron teorías de que el monstruo de Florencia no actuaba solo, que detrás de los asesinatos había una secta oculta, posiblemente con rituales esotéricos, que pedía órganos específicos de las víctimas femeninas para fines macabros. Incluso se llegó a vincular el caso con redes internacionales de tráfico de órganos o pornografía extrema. Nada de esto fue confirmado oficialmente, pero tampoco fue descartado del todo. En 1985, la policía recibió una carta anónima que incluía una parte del cuerpo mutilado de una víctima. Esto indicaba que el asesino, o al menos alguien con acceso a la escena del crimen, estaba dispuesto a provocar, y lo más inquietante, conocía detalles que solo los investigadores sabían. Años después, surgió otro nombre inquietante, Francesco Narducci, un médico forense de Perugia que murió misteriosamente en el lago Trasimeno en octubre de 1985. Poco después del último crimen del monstruo, su muerte fue inicialmente considerada un suicidio, pero más tarde se habló de posible asesinato encubierto. Algunos investigadores creen que Narducci estaba vinculado a la red detrás del monstruo, aunque nunca se comprobó oficialmente. Las inconsistencias del caso son alarmantes. El arma homicida jamás fue encontrada. Muchos expedientes desaparecieron. La cadena de custodia de pruebas fue rota en múltiples ocasiones. Las autopsias fueron incompletas. Los medios comenzaron a hablar de encubrimientos, de presión política, de intereses ocultos. Durante los 2000, fiscales como Michel Yutari y periodistas como Mario Spazzi revivieron el caso, publicaron libros, realizaron investigaciones independientes y sacaron a la luz nuevas evidencias. Pero esto también generó conflictos. Spazzi fue incluso arrestado brevemente, acusado de obstrucción a la justicia, en un giro casi surrealista que dividió aún más a la opinión pública. Hoy, más de 50 años después del primer crimen, el caso sigue abierto. Hay condenas parciales, teorías sin confirmar y un manto de silencio sobre los archivos completos. Muchos creen que el verdadero monstruo de Florencia, ya sea un individuo, un grupo o algo aún más oscuro, jamás fue atrapado. Este caso es mucho más que una serie de asesinatos. Es una historia de errores judiciales, de conspiraciones, de miedo colectivo y de una Italia rural sumida en el terror durante más de 2 décadas. Un caso que marcó la cultura del país, que inspiró novelas, películas y que sigue siendo estudiado en universidades y por criminólogos de todo el mundo. Y si tú también crees que hay algo más detrás de esta historia, algo que aún no ha salido a la luz, te invito a suscribirte a Sombras Ocultas, porque en este canal seguimos buscando la verdad detrás de los crímenes más oscuros y los misterios sin resolver. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo caso, no porque la verdad a veces se esconde en las sombras.